Carlos, me encanta tenerte conmigo nuevamente. ¿Cómo estás, Jairo? Muy bien. Vine otra vez porque tengo una pequeña curiosidad. A ver, dime. ¿Te acuerdas cuando estudiamos lo del número 11 y estuvimos hablando de, de lo que pasó en las torres y me explicaste de la 11ª hora y todo eso? Ese día leímos un versículo y hablaba de unos peces. Ajá. Pero hay un número específico ahí que digo, yo no entiendo por qué no dice 150 o 200, sino que dice específicamente 153. ¿Tú crees que eso tenga algún significado? Claro que sí. Claro que tiene un significado. Sí. Claro que sí. Leamos el texto en la Biblia primero y luego miramos un análisis que tengo sobre eso. Eso estaba en... Capítulo 21 de Juan, el versículo 11. ¿Qué? Y dice así: Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Sí, eso mismo era. Ok, vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo, que el Padre nos asista por medio de nuestro Señor Jesucristo para poder entender eso. Ok. ¿Te parece? Primeramente, veamos qué nos dice la Biblia respecto a esto. Tengamos este análisis. 253 peces grandes, vamos a analizarlo. Tal como leímos el texto decía, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Tú te acuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a los discípulos por primera vez? ¿Qué fue lo que les dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, en este momento los discípulos están pescando y pescan 153 peces literalmente físicos. Claro. Pero nuestro Señor Jesucristo les había dicho anteriormente que ellos iban a ser pescadores de hombres. Eso lo ha dicho en Mateo 4, 19. Sí. O sea que, si nosotros miramos, eso era como una especie de una profecía, un simbolismo de que estarían pescando peces primero y luego pescarían hombres. O sea, que los peces representan a los hombres. Ok, vamos a ver cómo la Biblia nos explica eso. En el libro de los Hechos vemos algo muy interesante, pero antes de eso, yo quisiera que leyéramos un versículo clave. El discípulo Pablo nos dice: Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Okay. Eso quiere decir que si nosotros miramos la escritura, miramos detalles y los analizamos y los profundizamos, vamos a ser mucho más preparados para hacer la obra del Señor. Yeah. Quiero tomar este versículo como una base para que busquemos un entendimiento más profundo. O sea, que no, las cosas no están escritas por casualidad. No están por Todo casualidad, tiene un significado. Y vamos a ver que ese 153 tiene un significado. Okay. Ahora, o sea que esos 153 peces grandes simbolizan a hombres que los discípulos habrían de pescar. ¿Cierto que sí? Ok. Ahora, ¿cuándo comenzó la pesca por los discípulos tal como nuestro Salvador lo profetizó? Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 40 y 41 nos dice lo siguiente: Después de Pentecostés, ¿te acuerdas que en Pentecostés vino el Espíritu Santo y se posó como lengua de fuego encima de los discípulos? Sí. Y ellos recibieron todo el poder, y que hablaban en muchas lenguas, se comunicaban con todos, y Pedro empezó a predicar la salvación de nuestro Señor Jesucristo a todos los judíos que se encontraban en ese momento en Jerusalén. Y digamos, por ejemplo, que había unos 20,000, quizás unos 30,000, no sabemos, pero dice así, dice lo siguiente: Y con otras muchas palabras Pedro testificaba y exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les unieron en ese día, ¿cuántos? 3,000. O sea que la primera pesca, digamos literalmente, de hombres, cuando Pedro bota la red, ¿cuántos coge? 3,000. 3,000. Pero ahí no se para. Vamos a seguir. Luego seguimos al versículo, el capítulo 4, y el versículo 4 del mismo libro de Hechos dice: Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y se unieron también. Y su número llegó ¿a cuánto? A 5,000. O sea que vemos entonces que en estos dos eventos, la primera vez son 3,000 y la segunda vez son 5,000.
Pero lo curioso es que el versículo nos dice que pescaron ¿cuántos peces? 153. O sea que ya aquí nomás tenemos 8,000, mientras que el versículo dice que eran 153. Claro. O sea que tenemos una base para entender que este número no significa realmente un número literal, porque ya estamos por O sea, 8,000. no es una cantidad específica. Vamos a mirar entonces qué es lo que significa. Ya. Pero antes de eso veamos alguna cosa interesante. Pedro sigue pescando y en adelante, en el capítulo 10 del libro de Hechos, vemos que Pedro vuelve y pesca. Por este caso pesca a Cornelio y los de su casa y son bautizados. ¿Cómo te parece? O sea que también empieza a pescar a no judíos, a gentiles. Hay gente que no lo Incluso cree. cuando Pedro se comunica con Cornelio, él especifica que él nunca se había entrado o se ha comunicado de esa manera con un gentil. Y vemos que también son llenos de Espíritu Santo y se bautizan. O sea que sigue la pesca. Y nosotros, si lo miramos, somos parte también de esa pesca. Pero bueno, vamos a continuar. Pero, ¿por qué son 153 peces grandes los que dice allí? ¿Acaso nosotros no somos también parte de esa pesca, los discípulos? ¿Cómo podremos entender el porqué de esta cantidad específica? Para eso tenemos que tener unas referencias. Vamos a empezar. Tal como sabemos, el número 7, por ejemplo, en la Biblia significa perfección o plenitud. Vemos, por ejemplo, en Génesis que Dios crea la semana, la vida, crea al hombre, crea las plantas, crea a los animales, crea todo en 7 días. En 6 días físicos, la vida física, y un día más que es de la vida espiritual. Son 7 días. O sea que digamos que el 7 significa plenitud, perfección. Ok. También nos dice el capítulo 13-18 de Apocalipsis que el número 6 es el número del hombre. De hombre. Y es incluso que el 666 es el número del hombre de pecado. O sea que tenemos ya dos bases que la Biblia nos habla sobre el número. 7 y sobre el 6, Ok. pero dice que uno es perfección y plenitud y el 6 es el número del hombre. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Y qué del 1, del 5 y del 3? ¿Acaso la Biblia nos puede decir qué quiere decir el 1? ¿Acaso la Biblia nos puede decir qué quiere decir el 5? ¿Acaso la Biblia nos puede decir qué es el 3? Para que podamos entender qué quiere decir ese 153. Quizás si Sería nosotros sabemos interesante. que cada número qué significa, podemos quizás entender. ¿Y la Biblia dice algo de esos 3 números específicos? Claro que lo dice, pero lo dice de una manera que solamente, como dice nuestro Señor Jesucristo, los entendidos entenderán. Vamos a mirarlo. Quiero que pienses, el análisis que vamos a hacer es un análisis que yo considero que es una manera de que nosotros podamos entender un poquito más profundamente cuando leemos la palabra. Claro. Vamos a mirar si tiene lógica el análisis que vamos a ver y hasta qué punto se puede soportar con la Biblia.